aquí quiero tenerme un minuto y pedirles un minuto de silencio absoluto. Lo que voy a leer tiene que ver con el esfuerzo de ustedes, que a mí me llamó la atención y esto lo sacamos de internet. Y que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, pero también tiene que ver finalmente con las medallas de oro. Confírmame esto, ¿dónde lo sacaron? Porque a mí me llamó mucho la atención. La arenga del abuelo. La arenga del abuelo. Ah, la Y esto arenga es del para todas abuelo. las personas que de repente criticamos o critican a los deportistas de élite y que no tienen medalla. O que a veces, después de mucho esfuerzo, llegan a los juegos, pero después no traen resultados. ¿Ves que nosotros somos muy buenos para criticar y para exigir, pero poco para apoyar? Entonces, si quieres ir a los Juegos Olímpicos, escuchen bien, por favor, porque esto es muy interesante. Solo tienes que cumplir los siguientes requisitos. Elige algún deporte. ¿Ok? Parte fácil la cosa. La parte fácil. Tienes que ser el mejor de tu grupo, el mejor de tu comuna, el mejor de tu región, el mejor de tu país, ser uno de los mejores del continente. Tienes que pagarte absolutamente todos los gastos que conlleve practicar ese deporte, porque cuando inicias el costo lo cubre mayormente tu familia y los cercanos. Tienes que contar con habilidades y cualidades únicas como sacrificio, esfuerzo, disciplina, constancia y mucho más. Tienes que olvidarte de las fiestas, las salidas, da igual si el día es lluvioso, está soleado, si estás motivado o no. Simplemente lo único que importa es que vayas a entrenar. Debes superar el estrés mental, el dolor físico que una carrera deportiva lleva. No debes haber margen de error en las competencias. Debes ser perfectas. El Comité Olímpico Chino le paga el viaje de paseo a los Juegos Olímpicos al que lo desee. Solo debe cumplir todo lo anterior. O sea, la pregunta es, ¿quién va a llegar ahí sin hacer todo ese esfuerzo? Es prácticamente imposible. Y ustedes tienen todo esto. Todo esto. Y yo cuando veo los logros de ustedes, digo, ¿cuántos años de sacrificio y esfuerzo? Y tengo que recordar los Panamericanos 2019, donde ustedes logran la medalla de oro, que es muy, muy importante, y que es un logro histórico para nuestro país. ¿Por qué es tan importante para usted? Y ahí, Esteban, quiero partir contigo, porque sé que tiene una historia también detrás muy, muy notable con respecto a tu familia. Bueno, nosotros somos convencidos de que todos los objetivos que hay que plantearse en la vida, en nuestro caso en el deporte, tienen que ser objetivos que sean difíciles de cumplir, porque ahí es donde uno va a poder buscar la mejor versión de cada uno. Y nosotros siempre nos hemos propuesto objetivos muy a largo plazo. Cuando empezamos en el voleibol playa, nuestro objetivo inicial como magno objetivo fue clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, porque en ese momento nunca nadie había logrado una clasificación o sea, olímpica. de la planificación para llegar a Tokio, ¿cuántos años fue 10 antes? años. 10 años, desde que partimos. O sea, ustedes están con una planificación. Estoy pensando que esto es increíble. Claro, O sea, obviamente obviamente hay objetivos que van entre medio, Claro, pero, claro. pero el objetivo final era a 10 clasificar. años. En ese ¿Y momento por era qué? clasificar. Porque esa va a ser la edad madura del deportista, porque hay mucho camino en el fondo recorrido para conseguir ese objetivo que es muy difícil, impensado acá en Chile. Claro, y bueno, y dentro de ese camino se dio que logramos clasificar a Río primero. Esa fue nuestra primera experiencia olímpica, cumplimos el sueño de estar en unos Juegos Olímpicos. Pero después de esos Juegos pasó a ser la base de nuestros futuros proyectos y queríamos ir más allá. Bueno, y entre medio de todo esto están los Juegos Panamericanos. Nosotros jugamos nuestros primeros Juegos el 2011 en México, donde nos sentimos que llegamos muy bien en nuestro nivel técnico, pero no teníamos la experiencia, eso nos jugó una mala pasada y terminamos quedando eliminados en la fase grupal. Ajá. Dijimos, tenemos 4 años para volver a intentarlo en los próximos Juegos Panamericanos de Toronto. Ahí se dio esa historia que conversamos hace un ratito, donde estuvimos rozando la medalla y no la conseguimos. Entonces fue un momento súper difícil en nuestra carrera, pero que nos hizo, cuando ya teníamos la mente fría, proponernos trabajar de nuevo otros 4 años y ir por esa medalla de oro que era lo que tanto anhelábamos. En ese proceso, el 2018, cuando estábamos a un año de los Juegos Panamericanos, le detectaron un cáncer a mi mamá, un cáncer de mama. Entonces ella se tuvo que empezar a someter a todo ese proceso. En el momento en que se lo detectaron fue más o menos al final de nuestra temporada. Entonces en el inicio de ese proceso yo pude estar con ella, acompañarla mucho. Nos unimos mucho con mis hermanos, con mi viejo, en realidad toda la familia. Y no la dejábamos en ningún momento sola que se fuera para abajo. Siempre era, a pesar de que incluso en momentos para nosotros era súper difícil porque
Obviamente la preocupación era mucha, que todo saliera bien, pero siempre a mi vieja le demostrábamos lo positivo, un buen ánimo, pasarlo bien, reírnos. Cuando estábamos con ella disfrutábamos esos momentos. Y después yo empecé a viajar a los torneos en ¿Cómo era para ti 2019. viajar sabiendo que tu mamá estaba con el tratamiento y con Claro, cáncer? por un lado era difícil por el tema de que existía una enfermedad, Ajá. pero por otro lado, toda esta unión que hubo como familia, todo lo que le demostramos a mi vieja y la fortaleza que ella demostraba, afrontando también todos esos procesos. Empezó con sus quimioterapias, cuando nosotros ya estábamos comenzando a viajar. ¿Ya? Y bueno, ella vivió una experiencia de todo ese proceso de quimio con mi abuela, que finalmente falleció, entonces ella le tenía mucho miedo, pero desde la primera quimio no esperó a que se le cayera el pelo, que también era algo que la tenía mal en el fondo, así que se rapó directo y con eso mi viejo, pum, se rapó el mismo día para acompañar. Se acompañaron los dos. Sí, po. Entonces yo siempre la vi bien, tenía sus momentos en que le daba susto, en que lloraba, pero era algo súper normal, pero la vi siempre con el ánimo de enfrentar esa enfermedad y eso a mí me inspiraba. Eso era algo que yo decía, el partido que se está jugando mi vieja aquí Es mucho más importante que el que juego yo. Claro, es mucho más importante que juego yo y ella lo está tomando con la mayor energía, con la mejor, en el fondo, disposición. Así que eso me da también mucha energía a mí, mucha motivación a mí y de hecho nos empezó a ir súper bien esa temporada. Logramos nuestra primera medalla de oro de circuito mundial. A esa le vinieron dos casi seguidas porque fue una en el 2018 y a finales. En marzo, cuando ya estábamos en pleno proceso de quimioterapia, tuvimos 2 torneos con medallas de oro en Australia y en Qatar. Así que nos empezó a ir súper bien y ella cumpliendo todo este proceso coincidió que nosotros, bueno, nuestro calendario es súper intenso y para los Panamericanos de Lima nosotros tuvimos una seguilla como de 5 torneos donde jugamos 3 torneos en Europa, viajamos y justo ese anterior a Lima nos fue bien, llegamos a semifinales, terminamos de jugar un domingo en la tarde, el lunes en la mañana viajamos a Lima, llegamos martes para empezar a jugar miércoles, jugamos, logramos esa medalla de oro que la buscamos durante tanto tiempo, pero ni siquiera alcanzamos como a darnos cuenta en realidad el logro que habíamos tenido porque terminamos de jugar un martes, si no me equivoco, a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde teníamos vuelo a Austria porque el jueves en la mañana teníamos que seguir compitiendo en un mundial. Así que viajamos directo a Austria y coincidió que después de ese torneo, cuando volví, llegué un día en la mañana, como a las 8, del aeropuerto me fui directo al hospital y mi vieja tenía su última sesión de radioterapia cuando ya había superado en el fondo la enfermedad. Entonces era como coincidimos que los dos en el final de unos ciclos súper importantes. ¿Le llevaste la medalla? Yo le llevé la medalla, le puse la medalla en el hospital, toda la gente la aplaudía y hay una tradición de que cuando se termina en ese, no sé si en todo, pero en ese hospital, de cuando se termina este proceso de tratamiento de cáncer se toca una campanita, como que es que ya estoy sano en ese momento. Estoy libre. Claro, logré superar el cáncer. Así que ahí mi vieja, yo le puse la medallita, ella tocó la campanita, estaba toda la familia rodeándola y fue un momento súper emotivo y todo llorando. Hay una historia.